Gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias al público asistente que nos está acompañando aquí en la sala Zoom y también por el Facebook Live de PUC Docente Internacional. Queremos darles la bienvenida de manera muy especial a nuestra conferencia virtual El despliegue de tecnologías médicas en contextos de emergencia, evento organizado por la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta conferencia forma parte de un ciclo que hemos desarrollado este año en torno a temas especialmente relevantes en el contexto actual de pandemia, de restricciones y pues de incertidumbre generalizada. El webinar de hoy, en el que nos acompaña Javier Munguía, profesor de la Universidad de Newcastle, y Fanny Casado, profesora del Departamento de Ingeniería de la PUC, como moderadora, es especialmente importante para nosotros porque con este estamos cerrando el ciclo de webinars internacionales de la DARI para este año. Entonces, vamos a cerrar de manera, me parece, óptima, gracias a la calidad de nuestro ponente del día de hoy y de nuestra moderadora. Antes de darle pase a Fanny Casado para que pueda hacer una presentación de nuestro evento un poquito más amplia, quiero pedirles a todos los que están acompañándonos el día de hoy que apaguen sus micrófonos y se aseguren de tener también sus cámaras de video apagadas para poder hacer el mejor uso posible de la conectividad. Asimismo, recuerden que pueden ir formulando sus preguntas por el chat del Zoom, conforme nuestro ponente va presentando, y desde el equipo organizador vamos a recoger esas preguntas para poder transmitírselas hacia el final del evento al profesor Munguía y que pueda responderlas para todos, ¿no? Dicho esto, les agradezco nuevamente a Javier Munguía y a Fanny Casado, así como al público asistente por acompañarnos hoy, y le doy pase a Fanny para que pueda continuar con esta breve introducción de nuestro webinar. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto poder conectarme y poder contarles un poco sobre el trabajo con respecto a tecnologías médicas en contextos de emergencia. Estoy segura que todos ustedes saben que estamos actualmente en una emergencia sanitaria a nivel nacional, ha sido extendida hasta marzo ya. Vamos varios meses, va a cumplirse casi un año de este contexto de emergencia. Sé que muchos estamos preocupados, decaídos, qué cosa nos espera, ¿no? Hay mucha ansiedad que se está yendo acumulando. Pero una de las cosas que quería, antes de presentar a Javier, que quería comunicar, es que, como ustedes bien saben, en el Perú siempre hay muchas pandemias, sí, bueno, no pandemias, hay muchas endemias y muchas enfermedades crónicas que siempre están causando situaciones de emergencia sanitaria en diferentes regiones, ¿no? Ya desde el 2011, por ejemplo, la ley 29459 ya hablaba de qué se hace en casos de emergencia con respecto al uso de tecnologías médicas, ¿no? Y sí se habla, o sea, sí se tenía en cuenta en la legislación. Sin embargo, todavía no habíamos visto los frutos de estos cambios en nuestra legislación, sino hasta este año. Ya en junio es que se comenzó a romper esta inercia que teníamos con respecto a poder generar tecnologías que sean empleadas en contextos de emergencia y que puedan de alguna forma solucionar in situ cuáles son los problemas que se tienen. Y dos mensajes que tenemos que recibir aquí, ¿no? Desde el punto de vista de que realmente es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Si bien es cierto, yo me encuentro trabajando ahora en el Departamento de Ingeniería, nuestros grandes colaboradores siempre van a ser el personal médico, también personas involucradas, por ejemplo, con el sector de
con temas relacionados con las leyes, ¿no? Con la legislación que te van a dar el marco sobre el cual vamos a estar trabajando. Entonces, lo que quiero decir es eso, ¿no? Aquí en el Perú, si bien es cierto, a veces nos desanimamos porque decimos, mira, hay cuánto por hacer, pero hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad. A raíz de la pandemia, de cero hemos pasado a tener 7 dispositivos médicos nacionales aprobados con sus respectivos registros sanitarios. Creo que eso es un gran avance y estoy segura que va a ser sostenido. Y bueno, para mí es un placer realmente presentar aquí a Javier Munguía, que es un colaborador con quien cada vez estamos buscando nuevas formas de trabajar, también ampliamente comprometido con el área de las tecnologías médicas. Él es bachiller en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Hermosillo en México y magíster y doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente se desempeña como profesor de Design Manufacture and Materials en la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, donde es también miembro del grupo de investigación Design Manufacture and Materials en la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Sistemas. Sus principales temas de investigación se enfocan en el diseño 3D, CAD o CAE, la optimización del análisis y el diseño, ya sea diseño paramétrico o diseño generativo, así como la optimización topológica. Diseño y manufactura de dispositivos médicos, sistemas de impresión 3D, diseño para manufactura aditiva y teoría y metodologías de diseño, como por ejemplo la metodología QFD, CANSEI, Axiomatic Design, and Robust Design, entre otros, ¿no? Entonces, el día de hoy nos va a contar un poco sobre su experiencia en temas relacionados al despliegue de tecnologías médicas en contexto de emergencia y espero que a todos aquellos que tengan preguntas, me parece que ahí tienen el vínculo a donde pueden dirigirlas. Y nada, sin más que eso, Javier, el Zoom es todo tuyo. Gracias, Fanny. Voy a compartir de una vez la presentación que tengo y mientras tanto agradecer, bueno, a Fanny, a Mari, a la universidad en general por la invitación. Ya parece mentira, pero hace un año que estuvimos por allá físicamente y en persona. El tiempo vuela, pero aquí estamos. Como se dice por aquí, housekeeping. Si se congela la imagen, si me congelo yo, avísenme por favor. Nunca se sabe con estos escenarios, pero seguramente va a funcionar. Un saludo si hay gente en la plataforma de Facebook. Yo no suelo hacer Facebook Live, pero sé que también va bien, va rápido. Bueno, la primera sorpresa puede ser el título de la ponencia, Despliegue de Tecnologías Médicas. Y a lo mejor la primera sorpresa puede ser que no es una charla médica, porque yo, como Fanny ya mencionó, estoy en la Facultad de Ingeniería, más en específico en la Ingeniería Mecánica. Soy ingeniero industrial, así que ¿por qué voy a hablar de tecnologías médicas? Bueno, lo voy a hacer desde la perspectiva de la ingeniería y la manufactura, y ese es el primer twist en el tema. El otro punto con el que quería comenzar es, antes que nada, disculparme por todo el Spanglish que van a ver en la presentación. Hay slides que están en español, otras en inglés. Es una mezcolanza total. Pero estoy seguro que la esencia de las diapositivas del mensaje nos lo vamos a llevar. Me encanta ver que vayan saliendo preguntas en el chat, así que no les dé pena. Mientras yo voy hablando, las van poniendo y al final las retomamos. Despliegue de tecnologías médicas, contextos de emergencia. ¿Cuál emergencia? Para hoy, bueno, un poco de presentación del tema y mía, pero un poco rápido. Y yo creo que es importante comenzar primero con estas tecnologías, antes de ir al despliegue en sitio, en entornos difíciles de emergencia, pues primero saber de qué tecnologías hablamos. Y desde ahora ya declaro, es fabricación digital y las diferentes aplicaciones médicas que puede haber.
Y como mencionó Fanny, de hecho, lo mismo pasa en Newcastle. Aunque trabajemos en ingeniería, terminamos colaborando con la facultad médica, enfermería, hospitales, biomédica. Estamos en tiempos en donde todas las disciplinas están convergiendo hacia aplicaciones comunes. Así que vamos para allá. Bueno, primero que nada, literalmente estoy en Newcastle y parece que es la primera vez desde que vivo en Newcastle, hace más de 10 años, la primera vez que voy a pasar Navidades por acá, gracias a la situación en la que estamos de emergencia. Pero bueno, bastantes años ya en Newcastle. Estoy a cargo del laboratorio de impresión 3D también de la universidad y en especial de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, antes estuve unos años por Barcelona haciendo el máster y el doctorado en Ingeniería Mecánica. Me dijeron que hay varios de ustedes que son estudiantes de primer año. No sé exactamente de qué carreras, así que a lo mejor, como decimos en México, a lo mejor meto la pata de inicio. Soy ingeniero industrial reconvertido. He pagado ya bueno, no un error, porque mi carrera fue manufactura, lo cual me encanta y lo sigo haciendo. Pero la ingeniería industrial no es necesariamente vinculada al diseño. Así que yo soy el vivo ejemplo de que es posible seguir tus intereses y que los intereses cambian. Puedes estudiar electrónica, terminar diseñando dispositivos médicos y trabajando como un biomédico o bioingeniería. Todas estas disciplinas son tan flexibles que, mira, puedes tomar cualquier camino. Y sobre Newcastle, pues estamos al norte de Inglaterra. Y sí, mientras más al norte, más frío. No tanto como en Escocia. Edimburgo está un poco más arriba. Pero mucha gente piensa que estamos pegados a Londres y pues no es el caso, ¿no? Hay que tomar 3 horas de tren. No se comunican tan bien como quisiéramos, pero bueno, aquí estamos. Esta es una vista del campus, es el Student Union, el edificio de la Sociedad de Estudiantes, y este es un día especial de verano, porque por lo general en estas fechas se parecería algo más a esto. Y sobre todo ya pensando en enero, que es uno de los meses más fríos, no es malo, de hecho se ve bastante bonito el campus en esas fechas. No siempre neva, además, no es muy común por acá. Bueno, sobre la Universidad de Newcastle, es parte de una red de universidades, hay bastantes universidades en este país, pero hay una red en particular que es el Russell Group, que acumula a todas las universidades que tienen más poder de investigación. En cuanto a gente, recursos, laboratorios, tengo entendido, 24 universidades. Y bueno, somos una de ellas, que quiere decir que somos bastante activos en investigación, en proyectos, en colaboración, en intercambios, etc. Y hay muchas facultades. Hay medicina, hay ingeniería, hay química, hay artes, historia, business, como toda una universidad debe tener. Y bueno, en esta oportunidad queremos, antes de ir a las aplicaciones en contextos de emergencia, yo quería introducir qué tecnologías y de qué estamos hablando y qué aplicaciones médicas. No sé si lleguen a reconocer algunos de estos, porque algunos han sido casos comerciales muy famosos. Estamos hablando en esta diapositiva que cada imagen representa una aplicación diferente de la manufactura digital, de la impresión 3D o de la manufactura aditiva. Hay tantos nombres para lo mismo y de hecho tenía más nombres antes: Rapid Prototyping, Layer Manufacturing, pero bueno, estamos hablando de impresión 3D. Y todas estas aplicaciones son muy específicas, es un nicho de mercado. Y si se fijan, cada aplicación está definida por el material. Hay cerámicos, hay geles, hay metales, hay compuestos, hay resinas, biomateriales, polímeros, elastómeros, todo un abanico de aplicaciones de materiales. Y ese es uno de los puntos por los que trabajamos en esta tecnología,
hay tanta capacidad de cambiar de un material a otro, que es lo que mantiene tanto interés y también tanta comunidad que sigue creciendo y creciendo. Lo otro es que todas estas aplicaciones son dispositivos únicos, personalizados, hechos a la medida de la persona que lo va a usar. Tanto el dispositivo craneal, el implante de la zona orbital, dispositivos dentales, que es un mercado muy grande, la bioimpresión, que cada vez va despegando comercialmente, etcétera. Ustedes, cualquiera de estos dispositivos puede abrir un mercado bastante amplio. Y para muestra un botón, de hecho, en 2018, no hace tanto, las aplicaciones de la impresión 3D ya se estimaban en $1 billón. No es tanto como otras tecnologías de fabricación, pero va hacia allá. Y de todo esto de las aplicaciones médicas, más del 10% ya es servicios de impresión. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, ustedes tienen o abren un taller, una granja, un servicio de impresión, ese es un nicho muy interesante que se va manteniendo, va despegando, siempre y cuando tengan un mercado meta, porque hay muchas compañías, sobre todo hace 5 años, que se metieron al tema de impresión 3D, pero sin tener un nicho específico. Entonces sí hay que hacer un poquito la tarea de saber a quién le voy a dar el servicio de impresión. Se trata también de saber qué tecnología usar y cuál presupuesto vamos a utilizar, porque impresión 3D no es una tecnología, es toda una familia, y esto los que se dedican a ello ya lo saben. Tú puedes tener un laboratorio de impresión 3D médico, puedes tener un laboratorio dentro del hospital para hacer modelos 3D, pero en realidad, ¿qué tipo de modelos? Pues eso se define por el tipo de máquina, que puede ser de resina, que puede ser de fotopolímeros o de plásticos, o ya si nos vamos a las máquinas de más bajo costo, que aquí puse, de hecho el precio está en libras, pero a lo mejor para tener una referencia, si pensamos en una máquina de bajo costo que va de $200 americanos hasta $20,000, eso todavía sería bajo costo, pues nos da bastante juego para comenzar a utilizar estas tecnologías. Pero también depende del material. Si queremos trabajar con polímeros, hay una familia de tecnologías que hay que usar. Si queremos utilizar acrílico, resinas, materiales translúcidos, transparentes, hay otra familia de tecnologías. No son compatibles. Un material no se puede pasar a la otra. Y eso es una de las barreras que estamos experimentando como investigadores, pero bueno, es parte de lo que nos mantiene activos. Metales, la impresión 3D en metal, a pesar de que sale en las noticias, en blogs, en internet, hay tantas máquinas, pero no es barato ni por asomo. De hecho, el material en sí, el polvo de metal, es un proceso bastante complicado para generar, pero bueno, también hay compuestos, materiales biocompatibles. En esencia, pues el mensaje aquí es, dependiendo de lo que queramos hacer, es la tecnología que vamos a adoptar. Pero también se define por el tamaño. Estamos hablando de que hay opciones desde nanoimpresión, micromecanismos que se pueden imprimir, mini, hay, en el sector de la joyería, por ejemplo, es un sector muy grande y cada vez más se está utilizando como el estándar, la impresión 3D en base a modelos no a escala micro, pero sí a escala de centímetros, milímetros. Las máquinas de escritorio y ya las impresoras de gran formato, que es... Uy. Aquí. Que son las que también estamos explorando ahora, que son tecnologías, sobre todo, que te van a permitir un flujo rápido, grande de material para estructuras estables de gran tamaño. Esto no es muy común, sorprendentemente. No todos los laboratorios tenemos o tienen acceso a estas tecnologías, pero bueno, también, como repito, hay mucho por hacer
en este campo. En cuanto a tendencias, bueno, hay una carrera para llegar a la impresión más rápida. Algunas de las impresoras que son más populares ahora se basan en la velocidad. Un ejemplo son las impresoras Carbon, por ejemplo, que es una forma de estereolitografía multiplicada a la 10, pero eso no está ni mucho menos resuelto. ¿Qué está pasando en este caso en el Reino Unido en tendencias de impresión 3D? Pues casi todo se está moviendo a la manufactura digital, a la industria 4.0. ¿Qué quiere decir? Que es una integración, ¿no? De manejo de datos, bases de datos, inteligencia artificial, manufactura digital. Pero aquí viene lo interesante. Se estaba hablando de empleos relacionados con este sector. Entonces, estamos hablando de que la manufactura digital ya se está convirtiendo en una empleadora, una tendencia que va a reconvertir algunos perfiles profesionales, y es en base al tamaño del mercado y a la tendencia. Entonces, aquí estamos hablando ya de más de 60,000 trabajos que están esperando que sean directamente relacionados con la manufactura digital. Y aquí estamos hablando de todos los sectores de la manufactura digital. Pero bueno, en nuestro caso, Newcastle, y ya hablando de aplicaciones médicas, esta es una captura del Google Maps del centro de Newcastle, y nosotros estamos aquí, donde está este punto rojo, el campus de Stephenson Building. Y en un momento nos preguntamos por qué hay tantas solicitudes para colaborar de hospitales, de centros médicos. Y en algún momento nos dimos cuenta pues, que estamos rodeados. Tenemos el Hospital Freeman arriba, el Hospital de Función Respiratoria, de especialidades, un Center for Life que hacen investigación de medicina genética, Instituto de Neurociencias, diferentes tipos de investigación, Medical Physics, el Departamento de Anestesia también, el Hospital Dental, muchas aplicaciones y colaboración, y el Royal Victoria Infirmary, que tiene la sala de maternidad también, el Hospital Infantil. Es un conjunto de centros médicos que está alrededor de nosotros. Y bueno, no es coincidencia que muchas de las colaboraciones que tengamos sean basados en aplicaciones médicas. O sea, aceptamos nuestro entorno y pues nos dedicamos a colaborar con ellos. Entonces, algunas de las aplicaciones en las que nos hemos visto involucrados de manera directa o indirecta, yo las divido en desarrollo de dispositivos, por ejemplo, una de las más recientes, el desarrollo de máscaras para pacientes de apnea del sueño, de esas máscaras con las que se tiene que dormir en la noche durante años, dependiendo de la severidad de la apnea. Otros dispositivos más específicos de control de flujo, corsets para escoliosis, por ejemplo, aunque no es el primer ejemplo que se le viene a la mente, a las personas. ¿Puedo imprimir un corset de escoliosis en 3D? Pues sí. De hecho, ya validamos un par de prototipos. También dispositivos más quirúrgicos, por ejemplo, modelos para mandibulares, para diferentes tipos de refuerzo, de implantes, de correcciones, implantes de cadera. Y algo de lo que mis colegas hacen es impresión 3D de células. Y en fin, hay un conjunto de aplicaciones en general. Cada una de estas aplicaciones es un proyecto de investigación o ha sido un proyecto, y esto es muy interesante, llevado por estudiantes. El caso del corset para escoliosis son estudiantes de maestría, de estudiantes de ingeniería mecánica. En el caso del implante de metal es un estudiante de doctorado y así. Cada uno ha involucrado estudiantes de diferentes grados, primer año, segundo, tercero. Y esa es una ventaja que tenemos y también para ellos. Por ejemplo, desarrollo de un implante. Esto es en conjunto con una compañía grande
multinacional que no se puede nombrar, no está aquí, pero bueno, ellos están experimentando cómo puedo usar la impresión 3D en metal para crear un implante personalizado de cadera. Nosotros pensaríamos que esto ya existe, porque se habla mucho, implantes personalizados, metal, impresión 3D, es el futuro de los implantes. En realidad, las multinacionales todavía se están quebrando un poco la cabeza. ¿Cómo puedo controlar el proceso, el material, el diseño, la calidad, el performance a largo plazo? Entonces, nosotros hicimos una comparación. En azul, aquí vemos las implicaciones del proceso tradicional. ¿Cómo se hace un implante? Pues con un bloque de metal mecanizado en un torno, en una máquina CNC. Se tienen que hacer en serie. Casi todos los implantes son iguales, son parte de una colección. Y en este recuadro verde tenemos aquí, bueno, esta sería impresión 3D, que tiene varias ventajas, ¿no? Que es personalizado, solo se usa el material necesario, etc. Pero si yo les enseño esta diapositiva, sobre todo pensando a los que son estudiantes de primer año, de nuevo ingreso, esto es todo el camino que hay que controlar, que una empresa debe saber para, por ejemplo, ser capaz de imprimir un implante en 3D, en metal. Deben de involucrarse en el tema de segmentación de imágenes médicas, el tema de diseño en 3D de implantes, porque todo va a ser software al final, la simulación y la validación también software, y la producción también controlada por el software. Y de hecho aquí les pongo de qué software estoy hablando. Y ven que si nos vamos al principio, es desde la selección del polvo del proveedor, a partir de ahí comienza toda una cadena de software que hay que controlar. El software del equipo, si compras una máquina tipo EOS, Arkham, Renishaw, cada una trae su familia de software. Cuando haces segmentación médica, también hay diferentes opciones, Mimix, 3D Slicer, Simpleware, etc. Yo creo que a lo que voy con esta diapositiva es cada columna, si la quieren ver así, cada cajita, puede convertirse en una carrera a futuro, una carrera profesional. Si ustedes se hacen expertos en segmentación médica, eso es un trabajo que se puede refinar y puede cambiar, pero ya es un conjunto de expertise muy valioso en estos tiempos. Control de la impresión también, diseño 3D también, simulación 3D. Entonces, toda una cadena de valor digital. Y eso es lo que ya lleva varios años penetrando las aplicaciones médicas, pero pues cada vez más y diferentes aplicaciones están migrando a versiones digitales. Ejemplos de dispositivos médicos y desarrollo de dispositivos en que hemos participado. Bueno, hay un proyecto que se llamaba Footprint, en donde hacíamos plantillas plantares impresas en 3D, que tampoco es muy intuitivo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué imprimirlo en 3D? Pues lo que hicimos fue colaborar con una empresa que hacía plantillas de presión, plataformas de presión. Entonces, ellos ya tenían los valores de la distribución de presiones plantares de diferentes pacientes. En base a esa distribución de presiones, se puede hacer el diseño. Es una especie de ingeniería inversa, ¿no? Dependiendo de qué valores de presión, se puede diseñar el material para que responda a ese tipo de presión específica. Entonces, se puede cambiar el grado de dureza, el grado de acolchonamiento, si se quiere decir, o en dónde le voy a poner gel en la plantilla. Y de hecho, este diseño fue impreso en 3D. Nunca fue un producto comercial, este en particular, porque imprimir en 3D con este material de diferentes grados de dureza era bastante caro, pero nos dio mucho juego para la simulación. Y es lo que comentaba al principio. Una vez que comienzas el flujo digital, de aplicaciones digitales de la manufactura en dispositivos médicos, puedes analizar, optimizar, rediseñar
Y eso fue lo que hicimos. En este caso, una simple plantilla, en base a las presiones plantares, podíamos definir qué tanto material, qué regiones requieren más rigidez estructural, en dónde subir un poco más la altura del arco, etc. Esto no se puede hacer con otros procesos de manufactura. Y de hecho hay 2 empresas que lanzaron sus productos, sus plantillas impresas en 3D después de ese proyecto. Una es RS Scan en Bélgica y Peacocks aquí en Newcastle. Entonces, aplicaciones prácticas, ¿no? Otro dispositivo médico, estas máscaras de CPAP, que es también toda una cadena de valor. En este caso hay un estudiante que comenzó haciendo su maestría con esto, pasó al doctorado, de hecho tiene su examen de tesis en 2 semanas. ¿Qué hicimos? Bueno, pues en base a un pool, una colección de voluntarios, pues se escanea en 3D, se ven las características faciales y sobre todo, y esto es lo más importante, se detectan los puntos o los landmarks de interés y a partir de esos puntos se diseña una máscara personalizada. La idea de este proyecto es comparar la fijación, el confort de una máscara impresa en 3D. De hecho, las que se ven en azul en esta diapositiva fueron impresas en 3D. Y pues se hace un estudio de usabilidad para ver qué máscara responde mejor a las necesidades de los usuarios. Y de hecho, este proyecto en particular comenzó por quejas de usuarios de las máscaras tradicionales, que son las que se ven aquí en la columna A, porque muchos pacientes se quejan que la máscara no le queda, que le queda grande, que se presiona mucho sobre la cara, que le deforma un poco la cara, la boca a la hora de dormir, porque los pacientes duermen con estas máscaras. Cada dispositivo es una historia. De hecho, este es un estudiante de último año de ingeniería mecánica y su proyecto fue un poco diferente. Él diseñó una máscara, pero en base a la nariz, una nose pillow se llama. Misma función, pero la presión del aire se alimenta por la nariz. Igual, una máscara diseñada en 3D también te permite analizarla, aplicar presiones, ver cómo funciona, ver cómo le queda al rostro. Esto es un poco más lo que hacen mis compañeros en Newcastle y ya estamos entrando al tema de bioimpresión, que es impresión de biomateriales o materiales biocompatibles o materiales bioactivos que tienen una función dentro del organismo. Lo que hacen mis compañeros es, a partir de imágenes médicas, por ejemplo aquí un fémur, imágenes médicas que pueden llegar a tener, por ejemplo, defectos, algún tipo de tumor que fue removido y que se llevó partes de hueso con él. Bueno, si hacemos una especie de ingeniería inversa y tomamos ese hueso y recreamos esa área que tuvo que ser removida, podemos imprimir en 3D una estructura de andamio que se ajuste justo a esa sección, pero también inyectar en esa estructura de andamio materiales que van a promover la regeneración ósea. Este es un área de investigación muy grande y se presta para muchas áreas, desde materiales, biomateriales, impresión, mecánica, manufactura. Ustedes ya se imaginarán. Y no hay solo una tecnología, hay muchas tecnologías de la impresión 3D que se pueden aplicar a esto. Esta es una muestra de un material compuesto, hidroxiapatita, en una plancha de impresión 3D basada en polvo. Lo que hace esta impresora es ir depositando, aplanando una capa de polvo y después inyectando aglutinante. El aglutinante no es más que agua con azúcar, una solución. Y el proceso es muy simple. El resultado es una especie de plug, una especie de botón, y ese es el implante. O sea, es un implante impreso en 3D que al final fue analizado y fue implantado. Y esto es el implante después de haberse
colocado en un ratón de laboratorio y donde se analiza la respuesta del organismo, la respuesta de las células, si se reproducen, si crecen, si vascularizan, etc. Esa es otra de las aplicaciones médicas de la impresión 3D. No solo es hacer el implante, sino es evaluar el performance, cómo funciona, la respuesta, biocompatibilidad. Hay muchas líneas de investigación. Y este es aún otra más. Uno de mis compañeros, de hecho Matt, dejó Newcastle para irse al sector privado y él diseñó esta adaptación de una bioimpresora y lo que hace es imprimir células. Estas gotitas que se ven aquí son células, son gotas que tienen una cantidad de células definidas y es lo que se puede utilizar también para asegurarnos de que cuando imprimimos en 3D, cada gota tiene una cantidad de células específicas. Entonces, la bioimpresión también es un área que va en crecimiento bastante amplio. Y mientras nosotros en ingeniería mecánica hablábamos de aplicaciones de la impresión 3D, otros compañeros también de la Universidad de Newcastle hacían impresión 3D de córneas. Esto, de hecho, salió en las noticias hace un año, un poco más de un año. Y para nuestra sorpresa, la impresora que utilizaban no es de las más complejas, por así decirlo. Es simplemente pues, una jeringa biomaterial y una impresión de deposición de fluidos estándar. Lo cual indica que hay muchas posibilidades para cualquier laboratorio de hacer investigación de este tipo. Pero bueno, el tema es, una vez que conocemos estas tecnologías, las diferentes opciones, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué queremos llevarlas a contextos de emergencia? Y para hacer la historia corta, estando en Newcastle, recibimos una invitación y era una invitación del Ministerio de Defensa, no solo en Newcastle, muchas universidades del país, y nos concentraron a todos en un auditorio en la Universidad de Cambridge. La sesión era para que el Ministerio de Defensa nos dijera, bueno, ustedes son investigadores, son universitarios, trabajan en aplicaciones médicas, queremos tomar sus ideas, queremos que nos ayuden y que nos den las innovaciones que se les ocurra que puedan aplicarse en el campo de batalla o de emergencia o de medicina militar y que nos den una ventaja competitiva. La idea que sea, nosotros tenemos el presupuesto para ella. Y claro, nosotros mirándonos unos a los otros, pero ¿de qué presupuesto hablamos? ¿De qué tamaño de proyecto? ¿Qué duración? Y los militares eran muy directos. De hecho, nos llegaron a decir, bueno, nosotros tenemos más dinero que ustedes ideas. Así que piensen bien y cuando ustedes piensen que tienen una idea que va a ser rompedora y que se pueda aplicar al campo en contextos de emergencia, nosotros ponemos los recursos. Y no es mentira. De hecho, ahora en tiempos de COVID, el Ministerio de Defensa del Reino Unido es uno de los, por alguna razón, uno de los más beneficiados en cuanto a presupuestos. ¿De qué hablamos en contextos de emergencia? Pues llegar a lugares restringidos por diferentes tipos de eventos. Aquí en Inglaterra son muy comunes las inundaciones de ríos, de lagos, por lluvias, pero también se refiere a otro tipo de eventos, ¿no? Productos de inestabilidad, migraciones, guerras, terrorismo, pandemias. No somos familiares con ninguna de estas pandemias. ¿Cuál pandemia? Bueno, pues resulta que todos estos son escenarios en donde se puede responder de manera técnica, o al menos desde nuestros campos de experiencia. Y todos de alguna manera hemos visto cómo las universidades, la investigación intenta resolver problemas específicos en cada una de estas. Por lo general, en un contexto de emergencia,
la reacción número uno, la reacción por defecto, es la evacuación. Y esto ya es bastante reconocido, ¿no? Si hay un accidente, si hay algún impacto medioambiental, lo que se hace es ir a esa área de emergencia, rescatar, trasladar, mover, evacuar hacia instalaciones que sí están posibilitadas para dar la atención. Entonces, hay implicaciones en qué tanto nos tardamos en llegar ahí, qué tanto podemos transportar y qué sistemas utilizamos y qué tipo de energía. Lo que estamos explorando y lo que queremos resolver es cómo tener un centro de atención in situ, sin necesidad de mover, de estar limitado a esa capacidad restringida. Bueno, la idea es tener, y donde yo veo que es necesario, dejo el término en inglés para que ustedes puedan buscarlo más adelante, Prolonged Field Care. En este caso queremos una acción más robusta. Hay varios ejemplos de aplicaciones y despliegues en contextos difíciles. Muchos de ellos vienen de Estados Unidos, de Canadá, de otras partes de Europa. En este caso, esta es una adaptación muy directa a un modelo específico de una impresora Enscript. Las fabrican en Orlando. Nosotros tenemos un modelo diferente en el laboratorio. Son impresoras que te permiten inyectar líquidos, geles, materiales viscosos con condiciones que puedes controlar. Pero en este caso, y si se fijan en esta foto de la mitad, es una impresora que está como reforzada con fibra de carbono en materiales compuestos, una impresora antibalas. Pues esta impresora fue utilizada en un entorno demandante para imprimir un rango, una serie de dispositivos que fueron o van desde no bisturí en sí, pero sí el mango, accesorios para el bisturí, hemóstatos, las pinzas quirúrgicas, en general material de emergencia para realizar las primeras intervenciones de estabilización de un paciente en un caso de emergencia. Algo que se menciona mucho en contextos de aplicaciones médicas, vendajes bioactivos, que son vendajes, splints, dispositivos de inmovilización, que tienen antibióticos, vitaminas, todo para ayudar a cicatrizar, a eliminar infecciones, por ejemplo. En fin, una impresora 3D en contextos muy demandantes. No es el único ejemplo. Hay otros tipos de despliegue que se basan más en cómo voy a alimentar, cómo voy a estabilizar el sistema. Y esta es otra propuesta, otro tipo de impresión. Pero esto es muy interesante porque aquí se basan más en el diseño robusto del hardware. Es decir, hay una combinación de electrónica, de diseño mecánico, de estabilidad, de control de calidad. Es decir, que esta impresora se tiene que ensamblar, desensamblar, operar y comportarse de manera estable en cualquier escenario. Y si se ve aquí, también tiene el sistema de control y de alimentación. O sea, es toda una propuesta de un setup del sistema. Yo no iría por una impresora Delta para este tipo de aplicación, pero bueno, es muy fácil de desensamblar. Hay varios entornos restringidos, entornos de emergencia, que recuerdan mucho a aplicaciones espaciales o aeroespaciales. Y de hecho, este es un ejemplo de un diseño de una impresora 3D impulsada o alimentada por paneles solares. No es necesariamente una contribución muy nueva, pero es algo que no se ha resuelto. ¿Cómo llevar un sistema de manufactura, de impresión, a un lugar remoto cuando se sabe que, punto número uno, no va a haber electricidad, no va a haber internet, no va a haber insumos? Eso es también algo de lo más crítico, las fuentes de alimentación. Y es lo que se resuelve o se demuestra aquí, cómo utilizar energía solar estable. No es obvio, pero un ciclo de impresión 3D dura horas.
una pieza, por pequeña que sea, puede llevar 5, 6, 7 horas. Entonces la alimentación no es algo trivial. Hablo de la alimentación eléctrica. Tiene que ser estable, tiene que ser ininterrumpida, tiene que mantener el mismo nivel de energía para que no se interrumpa. Y obviamente, y el ejemplo clásico, y yo creo que todos de alguna manera, directa o indirecta, nos involucramos en la provisión de material médico para profesionales de hospitales a través de algún proceso de manufactura. Y yo creo que en el Reino Unido y en muchos otros países fue muy notorio como incluso las universidades nos volcamos y nos convertimos en centros de impresión de un día para otro para facilitar la producción de estos dispositivos. Puede haber mucho debate sobre si la impresión 3D era o no el mejor proceso para fabricar estos dispositivos. En realidad, moldeo por inyección, por ejemplo, sería mucho más rápido, mucho más eficiente, pero desde el momento en el que comienzas a diseñar hasta que tienes el molde, son 2 meses, 1 mes mínimo. Y en ese tiempo se pueden imprimir cientos, si no miles de caretas, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo muy actual de intervención de dispositivos médicos basados en la impresión 3D. Obviamente hay más, pero lo que estamos buscando es de qué manera podemos responder más ágilmente, de qué manera podemos aplicar estas tecnologías en contextos más difíciles. Lo que hicimos fue, en base a un proyecto que comenzamos recientemente, hacer un grupo, un focus group, y tener gente del ámbito militar, 5 militares, 5 médicos militares y un número de académicos haciendo una especie de roadmap, ¿no? ¿Qué sería lo deseable en un sistema de manufactura desplegado en un entorno de emergencia? Bueno, esto es el wish list, o la lista de Navidad que nos dieron, ¿no? Estamos hablando de sistemas autónomos, idealmente, descentralizados, pero con su propia energía, sus propios recursos, móvil, adaptativo, que me pueda llevar a donde yo considere relevante, que sea reconfigurable, sustentable. Entonces, toda una serie de cualidades que debe de tener el sistema, que no son, ninguna es fácil, cada una requiere su planeación, pero de ahí sale este concepto que va a venir, que se está utilizando más recientemente por acá, Redistributed Manufacturing, que viene siendo como olvidarnos de la manufactura centralizada en un solo lugar y pensar en nodos, en redistribución de esta capacidad. Pues este es un proyecto en el que estamos colaborando. Es nuevo, comenzó el 2020, en junio, y somos varias universidades y tenemos, es curioso, tenemos fondos para nosotros dar fondos para proyectos. O sea, es un proyecto de investigación que reparte fondos, básicamente. De hecho, si me lo permiten, tengo la página. En caso de que quieran más información, creo que la pueden ver. Es rihn.org.uk. Esta es la página del consorcio. Entonces, aquí viene una explicación de quiénes somos, qué universidades estamos trabajando en esto, qué áreas de investigación podemos cubrir, etcétera. Muestro esta página porque acabamos de hacer una convocatoria de proyectos que ya terminamos de repartir, de asignar, pero va a haber otra el año siguiente. Así que son proyectos que están abiertos a colaboración internacional también. Así que ahí Perú puede hacerse un huequito. Todo depende de la idea, ¿no? Como nos dijeron los militares a nosotros. Cualquier idea que sea rompedora, que tenga una aplicación, hay cabida. Sin ánimo de espantarlos, porque no voy a cubrir todo lo que está en esta diapositiva, es solo para mostrar que dentro de todo este proyecto, nosotros aquí en azul
nos dedicamos a la aplicación de la manufactura aditiva. Y hay dos objetivos fundamentales. Evaluar la aplicación de procesos de la manufactura aditiva para dispositivos médicos. Y el otro objetivo es concentrarnos en áreas que son esterilización, limpieza de heridas, dispositivos quirúrgicos, instrumentos para la inmovilización. Entonces, a la hora de buscar aplicaciones médicas, tenemos un poco claro qué queremos lograr en estos proyectos. Como les dije, este es una red que comenzamos. Hicimos una convocatoria abierta de proyectos y hace literalmente días decidimos cuáles son los proyectos a los que se les van a dar recursos para hacer esta investigación. Estamos hablando de proyectos, por ejemplo, el primero, electrospinning portátil, que puede ser una idea muy interesante. No tengo más detalles de cada uno de estos proyectos porque apenas van a comenzar. El segundo proyecto me parece muy interesante, es impresión de siliconas para hacer máscaras temporales faciales, mucho potencial por ahí. Y el último, impresión de sockets para rodilla, mirando a piernas prostáticas. Hubieron otras ideas de proyectos muy interesantes, no a todas se les pudo dar recursos, pero bueno, la idea es explorar qué podemos hacer, qué aplicaciones podemos llevar a situaciones de emergencia, situaciones límite. Por último, por concluir, y yo creo que es muy evidente, hay muchos retos todavía por resolver. El hardware, software, buscar aplicaciones, cómo llegar a esos lugares. Y sobre todo tenemos aquí trabajo para todas las ingenierías, mecánica, eléctrica, electrónica, mecatrónica. Tenemos que resolver temas de autonomía, de suministro energético. También los médicos pusieron mucho énfasis en nuestro focus group que el tema de esterilización, desinfección, tecnologías que nos permitan lograr esto de manera robusta, sencilla, descentralizada, pues tienen mucho potencial. La manufactura digital ya está siendo útil, pero todavía no logra vencer estos retos, así que hay mucho camino por andar. Y algo que me gusta resaltar a mí, en lo personal, hay muchas posibilidades para el diseño en ingeniería. Si hay alguien por ahí que es diseñador industrial, diseñador incluso gráfico, diseñador de ingeniería, hay muchas aplicaciones. Diseño robusto, diseño para manufactura y ensamble, diseño frugal. El diseño nos va a resolver muchos de estos problemas. Y creo que es todo por mi parte. Y espero que tengan algunas preguntas por ahí para discutir. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu interesantísima presentación. Tenemos varias preguntas del público. Le vamos a pedir a Fanny que nos apoye trasladándote las preguntas, así que le cedo la palabra. Sí, aquí tenemos bastante actividad. A ver, déjeme un poco hacer un resumen de algunas de ellas. Mira, están haciendo algunas consultas sobre, por ejemplo, en impresiones 3D que han sido usadas para implantes, ¿qué tan buena ha sido la aceptación por parte del paciente del implante realizado? O si tal vez puedes explicar un poquito cómo funciona ese tipo de trabajo. Sí han habido implantes impresos en 3D. Por ejemplo, implantes craneales en plástico, lo puedo deletrear PEK, PEEK, que es biocompatible, es más bien inerte. No hay tanto problema de compatibilización, pero sí es un problema imprimirlo porque es un polímero de alta temperatura. No cualquier impresora puede imprimir a 450 grados centígrados,
pero es un material muy noble. Yo he visto que incluso empresas, aplicaciones comerciales donde ya se venden, son comunes, impresiones en PIC. Impresiones en metal, de implantes en metal en 3D, es menos común en algunos implantes. Se han hecho implantes de emergencia. Por ejemplo, aquí en Newcastle hubo un caso de una cadera completa, un reemplazo de cadera impreso en 3D, en EBM de titanio, pero era un paciente con un tumor maligno muy grande que ya había afectado a toda la pelvis. En ese tipo de intervenciones sí se puede hablar de implantes que se han hecho, pero a nivel comercial y en serie o a mayor escala, todavía no se puede hablar de cómo la impresión 3D, por ejemplo, está siendo utilizada en implantes de cadera o implantes de hombro. Todavía se está investigando sobre todo el tema de partículas metálicas y el tema de biocompatibilidad a largo plazo y el tema de biotribología, que es el contacto de superficies, que son temas de lo más difícil. Y el tema de cerámico. Eso también, sí hay impresión 3D de implantes cerámicos o de implantes en 3D con recubrimientos cerámicos. Muchas gracias. Sí, aquí también tenemos otra pregunta bastante interesante que va más hacia el lado de la propiedad intelectual, ¿no? Porque lo que, como se entiende, es un tema de personalización. Entonces, ¿cómo están manejando eso actualmente en Inglaterra? Bueno, la personalización ahí sí depende de la aplicación y del paciente. Por ejemplo, cuando mencionaba el tema de las plantillas, hay empresas que imprimen plantillas en 3D, son personalizadas dependiendo del usuario, pero cada empresa tiene como su diseño corporativo de plantilla, una especie de guía de estilo, que es muy reconocible. Entonces, una plantilla de Peacocks, yo la puedo reconocer y diferenciar de una plantilla de RS Scan o de alguna otra compañía americana. Al final, viene más marcado por eso, guías de estilo, técnicas de diseño. Sí hay protección intelectual. Y yo he sabido, por ejemplo, empresas que protegen texturas para imprimir en 3D, pero el tema de la propiedad intelectual yo creo que es tan lento y la tecnología va tan rápido que sí le ponemos atención, pero no nos detiene. La tecnología va kilómetros por arriba en cuanto a velocidad del sistema de patentes, que sería otro tema para discutir. Cómo se puede reformar, porque hay demasiadas cosas que se estarían deteniendo. La impresión 3D en general, FDM, la inyección de polímeros, se convirtió en una tecnología disponible para todos porque se venció la patente, precisamente. Sí, claro, hay todos estos movimientos también sobre desarrollar cosas de manera abierta, ¿no? Que aquí en el país hay mucho interés justamente de los Fab Labs. Hay muchísimos Fab Labs aquí en el Perú, se volvió muy popular. Y no te imaginas la cantidad de cosas lindas que han estado generando, ¿no? Para los que no saben, Fab Labs básicamente son lugares donde un grupo de entusiastas se dedican a básicamente usar, hay como repositorios en donde muestran objetos del día a día y cómo imprimirlos en 3 dimensiones, y luego pueden ir a un Fab Lab y de alguna manera, así como antes existían las cabinas de internet, uno puede ir y usar una impresora 3D que está disponible para la comunidad, ¿no? De hecho, Sí, por aquí estamos abriendo bien. un makerspace que sería el equivalente del Fab Lab, que es un espacio donde, como la sala Veo que tienen ustedes ahí en el campus, ¿no? Que van los estudiantes con su diseño, eligen la impresora o hablan con el residente para que les recomiende materiales y procesos y calidad y todo esto. Pero sí, la idea es esa, la idea es tener un espacio más colaborativo donde haya ideas, intercambio.
Ojalá ya que se resuelva todo este tema de distancia social y acceso a laboratorios, pues volvamos a ese contexto de colaboración, porque al final se aprende más cuando estamos todos en un laboratorio, comparando, analizando, imprimiendo, hablando. Genial. Tengo otra pregunta por aquí, un poco de un estudiante que recién está tomando decisiones vocacionales. Y lo que quería un poco, si podrías elaborar un poco, tú mencionaste algo sobre cómo en tu caso tú fuiste tomando diferentes rutas con el perfil que iniciaste, no era necesariamente el esperado, para dónde terminaste, pero quería, la pregunta que está haciendo es, ¿qué cosas, si estás interesado en, por ejemplo, hacer biofabricación, cuáles serían cómo complementar, por ejemplo, un perfil propio de ingeniería, ¿no? De una ingeniería más tradicional, cómo complementar ese perfil para poder llegar a hacer cosas como biofabricación? En realidad, yo diría que depende más de tu interés, porque yo he visto diseñadores gráficos y diseñadores industriales, sobre todo diseñadores industriales, al final dedicarse al diseño profesional de implantes, empleados dentro de un hospital, por ejemplo. Entonces, cuando estudias diseño industrial, no te imaginas que vas a terminar haciendo aplicaciones médicas. También he visto materiales, gente de perfil de más ciencias de los materiales, ingeniería química, reconvertirse a manufactura. Eso es otra. Que al final te puede dar ciertas ventajas, ¿no? Si vienes de un área más química, pues entiendes todas las reacciones y todo lo que pasa detrás. Aunque a algunas personas les cuesta el ambiente máquina, mecanismos, control, motores. Entonces, he visto también a la inversa, he visto mecatrónicos reconvertidos a bioespecialistas, pero es que dependía de su interés. Entonces yo conozco chicos que estudiaron ingeniería mecánica, hicieron su doctorado o su maestría en ingeniería mecánica y después se iban al tema de impresión de células y hablando con mucha profundidad de qué es una célula, cómo se comporta, cómo mantenerlas, cómo multiplicarlas, cómo imprimirlas. Depende de tu interés, la verdad. Y en mi caso, pues a mí siempre me llamó la atención el diseño, la manufactura. Pero yo al estudiar ingeniería industrial me di cuenta que no había tanto de manufactura y había mucho de organización industrial. Por eso yo sí me desligué un poco y me fui directo a ingeniería mecánica. Y ahora estoy haciendo aplicaciones médicas, así que al final todo cambia. Decidir por una carrera no necesariamente va a condicionar el resto de tu vida profesional. Siempre se pueden hacer cambios. Ok, muchas gracias. Sí, aquí también tengo una pregunta sobre, un poco ya los conversado, bueno, tal vez podremos elaborar un poco más en el tema de, digamos, en tu día a día, si vamos a hablar desde el punto de vista de porcentualmente, ¿qué tanto tienes que lidiar con temas regulatorios versus temas propiamente técnicos, ¿no? ¿Qué tan Aquí importante también sería depende de tu interés. De hecho, tú conociste a Kenny, que es el director del grupo de investigación donde trabajo. Kenny es un ingeniero mecánico también, con doctorado en ingeniería mecánica, pero él desarrolló un gusto por los temas regulatorios porque le gusta ver cómo los sistemas hablan entre ellos, cumplen reglas o no. Y yo en mi caso, yo he decidido no ver tanto a la regulación, sino ver a dónde nos lleva la técnica. Y una vez que queramos llegar al tema aplicaciones, entonces voltear a ver la regulación, a ver si aplica o no, si se puede o no, si nos dejan o no, si es legal o no, etcétera. Pero sí tengo compañeros del área de la ingeniería que se especializan en temas de regulaciones. Y es muy interesante porque las regulaciones, conozco a la gente que se dedica a hacer, trabajan en instituciones donde hacen las normas, estándares,
y ellos están en la misma posición. Ellos vienen a nosotros para aprender o para preguntar hacia dónde vamos, qué queremos hacer, qué esperamos que vaya más rápido. El tema de implantes, por ejemplo, ahora vemos el tema de las vacunas, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, pero que habla de cómo se puede agilizar todo el proceso cuando sí hay una emergencia. Entonces el sistema funciona, pero igual que el de las patentes, es lento, requiere muchos procedimientos y pruebas. En el tema de impresión de células, por ejemplo, hay restricciones, qué tipo de células puedes usar, qué tanto las puedes mantener, para qué las vas a imprimir. Todo eso sí está un poco controlado. Bueno, y una última pregunta ya para ir cerrando. Entonces, muchísimas gracias por compartir esta información sobre el RIM. Y esa es la última pregunta, un poco también has hecho mención a que, claro, con esto del COVID realmente hay cosas que se han paralizado o que se han tenido que hacer diferente. No sé si podrías tener alguna reflexión final sobre cuáles son las oportunidades que has visto que se han vuelto más palpables, más evidentes ahora con el tema de la pandemia. Bueno, en el tema de la educación y del tema del día a día, de estar de cara al grupo y dar clases y tener contacto con estudiantes. Yo desde el primer día del curso, en mi clase, les dije a mi grupo, mi objetivo este semestre es no hablar de COVID. No existe. Nosotros, nuestro programa, nuestros contenidos, lo que tenemos que hacer, y claro que va a haber disrupciones, va a haber noticias de última hora que te van a hacer que pierdas concentración, pero mi clase, mis contenidos, mis ejercicios, mis exámenes no tienen nada que ver con COVID. Y yo creo que eso es lo que nos han enseñado todas las circunstancias, es que a pesar de todo lo que haya alrededor tuyo, si tienes la voluntad, el interés de concentrarte, porque tienes un objetivo y quieres lograr tu título, tu especialización, tu curso, acabar ese libro, pasar esa materia, es lograr abstraerte y concentrarte en lo que quieres lograr. No podemos estar todo el día viendo a ver a dónde nos llevan, qué hay en las noticias, qué pasó, porque es muy adictivo y al final te controla y toma todo tu tiempo. Entonces, tener esa capacidad para reconducirse y concentrarse en lo que vale la pena a largo plazo, yo creo que eso es lo más importante, porque sí va a haber muchos de nosotros que nos dejemos llevar por el contexto, por el corto plazo, por lo que pasa el día a día, y es una distracción que sí nos puede desviar de dónde vamos. A dónde vamos es a estudiar una carrera, a hacer investigación, a lograr objetivos a largo plazo. Y COVID o no COVID, que no nos distraiga. Nosotros estamos a otra cosa. Yo es lo que le digo a mis estudiantes, igual y no aplica en la realidad, y es difícil, pero yo creo que es lo mejor. Sí, bueno, hay que poner algunos límites, efectivamente. Tengo una pregunta final que acaba de llegar y que me parece un tanto más técnica. Precisamente lo que dices, ¿no? Dejar de hablar de cosas coyunturales y pensar en el largo plazo. Carlos Reyes pregunta, dice, usted mencionó que hay aspectos a tomar en cuenta para los procesos de despliegue de tecnologías en contextos de emergencia, como por ejemplo el tema de las fuentes de alimentación o el tiempo que toman las impresiones. Y lo que está consultando es que si es que se quieren hacer producción a gran escala o de manera masiva, si podrías poner en perspectiva cuál es la rentabilidad calculada, ¿no? En comparación a no usar manufactura aditiva.
quiere decir, en esos contextos de emergencia, si usáramos o no manufactura. Yo creo que más bien se refiere a la oportunidad de usar la tecnología o no, porque queremos llegar a lugares remotos, a lugares de difícil acceso donde no hay todas estas condiciones. Y yo creo que la opción de no utilizar, en este caso, manufactura aditiva, la opción es no utilizar nada más. La opción es utilizar las tecnologías convencionales de transporte, llegar ahí y trasladar, que es a lo que hacía mención en una diapositiva. En cambio, lo que queremos es llegar ahí y ahí hacer la operación. Hay un colega dentro del consorcio que tiene experiencia con una granja de impresoras 3D en los campos de refugiados de Siria. Y en Siria, pues es una región donde todo el Medio Oriente hace mucho calor, hace mucho sol todo el día, temperaturas de 50 grados. Y ahí te das cuenta que hay oportunidad para celdas solares, para mantener, en este caso, la granja, ¿no? No es un laboratorio. Pero dependiendo del contexto es lo que te va a marcar qué tecnología puedes desplegar ahí. Hay estudiantes que tenían un interés muy específico, por ejemplo, en regiones de África donde el acceso al agua limpia no es una opción, pues simplemente es imposible. Entonces, tecnologías de filtración, de microporos, de textiles, de bombas, de bombeo, de pozos. Yo creo que el contexto define qué tecnología vas a desplegar y en qué condiciones y cómo vas a alimentarla. Y eso es de hecho, eso es lo que debe demandar, pensar en tu realidad, la comunidad, qué necesidad es la que quieres aliviar, quién la va a usar, quién se va a beneficiar y hacerlo así. Lo que no queremos hacer nosotros dentro de este consorcio, de esta red, es llevar una tecnología y decir, esta es la solución. No sabemos dónde lo vamos a conectar, pero esto va a solucionar el tema de implantes. No, es más contextual, es más amplio. Y de hecho, también hay campo para la gente que hace estudios etnológicos, incluso investigación de tipo más social, también cabe aquí. Entonces, es muy rico todo lo que se puede hacer. Sí, definitivamente el tema de impacto social de las tecnologías que desarrollamos es también uno de los temas que nos encanta siempre trabajar con nuestros alumnos de ingeniería también. De hecho, uno de los ejemplos de los que menciono mucho a veces es de ustedes, el tema de Benjamín con su tema de ultrasonido en diferentes comunidades y cómo la capacitación a usuarios es la clave para desplegarla, por ejemplo. Correcto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Se nos ha pasado la hora y media que teníamos planificado para esto. Quiero agradecer a los organizadores también por la invitación y por todo el trabajo arduo que han estado haciendo en este ciclo de conferencias de lujo, realmente, y a todos los que han estado escuchando las charlas y que nos han enviado sus preguntas. No sé si Mari tienes algo más que decir. Bueno, agradecer de nuevo a todos, a los estudiantes, a los asistentes, a ti, a la organización, y ojalá haya una en el futuro en persona, porque me muero por estar en Perú otra vez. Esa va a quedar pendiente definitivamente. Creo que una de las cosas que nos ha enseñado toda esta temporada de virtualidad es, en primer lugar, que se puede hacer muchas cosas por medios virtuales, y en segundo lugar, que igual no es lo mismo, ¿no? Que de todas maneras echamos en falta actividades en contacto con las personas, pues de otra manera, ¿no? Que creo que es lo más natural, pero creo que gracias a eventos como el de hoy y gracias al apoyo de especialistas como Javier Munguía y Fanny Casado, pues podemos sacar un buen provecho de situaciones como esta. Solamente quiero quitarles un minuto o dos para agradecerles a ellos de manera especial, al equipo de la DARI también por el apoyo en la organización y a todo el público asistente por su participación, sus preguntas y su interés en general a lo largo de los eventos que hemos venido organizando.
Próximamente vamos a estar compartiendo con todos ustedes el video de la conferencia por medio del correo electrónico y también de nuestras redes sociales, así que no me queda sino desearles un bonito día o una bonita tarde para Javier, o noche, creo, ya por la diferencia horaria, ¿sí? Eso, y agradecerles nuevamente y bueno, seguiremos pues intentando promover este tipo de actividades que son tan importantes para todos nosotros y que despiertan tanto interés. Muchas gracias a todos y buenas tardes.